Lo que aguanten. Bien, otra ronda de preguntas o de temas que se agrupan con lo que ha estado llegando, tiene que ver con algunas figuras específicas de participación ciudadana. ¿Qué opinión te merecen? Por ejemplo, la figura del referéndum, la consulta popular, la revocación de mandato, y también una pregunta sobre explorar algunas formas de participación ciudadana que sería bueno incluir en algunas leyes de participación ciudadana. Sí, está vinculado a mecanismos específicos de participación ciudadana. ¿Qué opinas sobre estas que hay y si habría algunas que en particular recomendarías? Y hay por ahí una pregunta que va en el sentido de si consideras que la organización civil del crimen organizado tiene una especie de similitud con los grupos revolucionarios de independencia, reforma o los periodos. Sí, que si consideras que la organización civil del crimen organizado tiene una similitud con los grupos revolucionarios de independencia, reforma y revolución, por lo cual si sería posible pensar en un encuentro y acuerdo de integración con el crimen organizado para alcanzar una democracia. Es una pregunta específica y concreta, que va en la línea de lo que has estado pues hablando sobre estos estados paralelos. ¿Sí? Son así como agrupando el conjunto de preguntas, sería como lo que hay. La segunda me parece una provocación maravillosa. No está tan alejada de la realidad. Hay personajes en México que están diciendo que negociemos con el crimen organizado para llegar a algún tipo de acuerdo con la creencia, y es una pregunta fascinante, espero no perderme, voy a intentar ordenar la respuesta. Primero, es una pregunta con olor a la nostalgia, porque es cierto que hubo una vez un México en el cual el crimen organizado obedecía al gobierno central. No hay ninguna duda. De hecho, el crimen organizado se funda en México desde el gobierno central. Sí, el gobierno central, uno de los fundadores del crimen organizado es un presidente de México, expresidente Abelardo L. Rodríguez, contrabandista de alcohol en los años 20 cuando era gobernador de Baja California. Y uno de los que se dedicaron al contrabando de drogas era, por cierto, el que recibió la credencial número 2 del PRI, cuando se funda el PRI en 1946, no saben el nombre, pero fue el senador Carlos C. Serrano, hombre de confianza de Miguel Alemán. Entonces Miguel Alemán, y él era presidente de la Gran Comisión, por tanto le dan la credencial número 2. Bueno, él estaba ligado al crimen organizado, él funda la Federal de Seguridad. Pero ese México ya se acabó, porque el poder ya no está centralizado. Eso funcionaba cuando el Ejecutivo controlaba al México organizado. Eso ya no puede regresar, ya no somos un país presidencialista, que ese es uno de los dramas de Enrique Peña Nieto, que está gobernando como se gobierna en el Estado de México, el Grupo Atlacomulco, que hacen lo que les da la gana en un país y en una ciudad en donde las fuerzas van cada una por su lado. Y esas fuerzas, en el caso del crimen organizado, son muy dispares y obedecen a condicionantes que me llevan a si son grupos revolucionarios. No, porque no tienen programa. Existen por la ganancia y por el poder. Vamos, dos de los grandes determinantes de quienes se meten en esa profesión es ganar dinero y ejercer poder. El principal, decidir sobre quién vive y quién muere. Por tanto, no tienen programa. Los revolucionarios, por más que uno diga que Pancho Villa o critique a Carranza o a quien usted, revisemos, tenían propuestas de organización de país que se plasman en la Constitución de 1917, que es un reflejo preciso de las facciones de la Revolución Mexicana.
si una distinción, la cultura de la violencia no es lo mismo que, es decir, la violencia criminal tiene una cultura, no tiene una propuesta intelectual. No hay un intelectual del crimen organizado, no existe. Existen expresiones de la cultura, vestir, arquitectura, música, películas, en fin, prototipo, estereotipo de cómo se debe comportar la mujer. Hay toda una serie que ha evolucionado como en todos lados, no es lo mismo las parejas de Lucky Luciano, cómo se vestían a la novia de… Les cuento una anécdota. Es que tengo muchas anécdotas porque me la paso estudiando estas cosas, entonces… para que entiendan revela esto que les digo sobre que no hay una propuesta ni de género ni nada. Imagínense, no tiene una propuesta ambiental, no tiene una propuesta de género. Pablo Escobar Gaviria le encantaban las mujeres, a casi todos ellos, no todos. Entonces, pero tenía una regla: ninguna podía quedarse embarazada, porque él solo iba a tener hijos legítimos, de nadie más. Conoce a una mujer, la Wendy, no me acuerdo el apellido en este momento, bellísima, mujer colombiana, el prototipo. Se enredan y ella, pues para ganárselo, se deja embarazar, no se cuida, se embaraza. Y entonces Pablo Escobar Gaviria le manda a decir: tú tienes que abortar. Se niega, manda un grupo de sicarios con su jefe de sicarios, Popeye, John Jairo, no me acuerdo el apellido, Velázquez me parece, con un veterinario, y la hacen abortar por la fuerza. Ella le llega tanto odio contra él que para ponerlo, como se diría en el lenguaje criminal, al bloque de búsqueda que lo andaba buscando, que era la policía, la DEA y la CIA, seduce a su jefe de sicarios, a John Jairo. Y Pablo Escobar le dice a Popeye: Popeye, usted no sea tonto, esa mujer lo quiere nada más para fregarme a mí, porque usted es un sicario, lo que esa mujer quiere son coches, palacios, es una mujer cara y usted no le puede mantener. Él se enamora tanto que no le hace caso a Pablo, obtiene su permiso y empieza a andar de novio de Wendy. Pablo, que era un hombre muy astuto y tenía toda una red de contrainteligencia, usaba el poder, graba las conversaciones de Wendy y descubre que está informando al bloque de búsqueda, a la policía, de lo que él hace, con lo que le dice Popeye. Llama a Popeye y le dice: ya ve lo que le dije, escuche. Ya le dice: no, pues sí es traidora. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué se hace con los traidores en este mundo? Pues ya sabía. Entonces Popeye cuenta que él amaba tanto que no se ve capaz de matarla él mismo. Entonces manda a dos de sus mejores sicarios al restaurante. Él la cita a Wendy, la cita en un restaurante y manda a dos de sus sicarios. Y él le habla por teléfono al restaurante y le dice: llamen a Wendy. Wendy va y él ve, y entonces los sicarios les meten 2 balazos en la cabeza a Wendy y la matan. Esas son las reglas. Esas no son las reglas, digamos, esa no es una propuesta intelectual, sino, bueno, les podría seguir contando anécdotas sobre las amantes de… porque luego un amante de Pablo, una mujer guapísima, cuenta cómo era sexualmente Pablo Escobar Gaviria,
y es terrible, es Virginia Vallejo, que es testigo protegida de Estados Unidos porque les cuenta todo lo sobre Pablo Escobar Gaviria y la mafia. Dice, bueno, todo en Pablo Escobar era pequeñito, pero su problema es que él se creía Tarzán y teníamos que hacerse lo que se lo creyera. Terrible, como, vamos, de los juicios más devastadores sobre una… pero me estoy desviando. Bueno, evidentemente no es posible, lo cual no quiere decir que no tengan una organización civil, ahí sí. Existe toda una estructura de organización de base de apoyo del crimen organizado en el país, eso sí, pero que funciona con otra lógica. Por ejemplo, si lo deben saber, hay orfanatorios en donde seleccionan a los que van a ser sus sicarios, o migrantes que son seleccionados para que sean sus sicarios. Sí hay una organización extraordinariamente bien armada para hacer sus tareas. Hay similitudes, por eso les puse, es el mismo esquema de capital social positivo y negativo. Lo que cambia es lo que el Estado de Derecho busca y lo que busca la ilegalidad. Son dos cosas diferentes, una es la ganancia y el poder, la otra es también la ganancia y el poder. En un caso uno no vota y en otro sí, pero en sí, quedándome pesado, sí hay más similitudes, pero no les voy a seguir porque pues aquí me inventaron una institución del Estado y por supuesto no quiero que se sientan mal. Sobre las formas de participación, miren, hay muchísimas formas, algunas mejores que otras. En el caso del referéndum, la iniciativa, la revocación de mandatos son muy útiles, pero son similares a las elecciones, son necesarias, por supuesto, hay que llegar. A mí creo que me parece más importante es crear fórmulas para participación más inmediata. Por ejemplo, hacer que los consejos ciudadanos o de participación ciudadana tengan ciudadanos independientes y no vasallos del señor, porque pierde todo su sentido. Y he formado parte de varios consejos y siempre termina lo mismo. Hay un momento cuando uno lo invitan, estuve con el secretario de Gobernación de Fox, luego con Josefina Vázquez Mota, y cuando uno quiere ser independiente ya no les gusta. Entonces dice, no, pues no, en fin, yo ya no acepto formar parte de ningún consejo de participación, pero para mí ese sería un esquema, un esquema adecuado, porque lo que nos surge es facilitar el acceso para atender los asuntos inmediatos.